Viveros del Cerecedo patrocina Naturaleza Viva. Tiempo de poda y tiempo para hablar de tijeras. Hoy conocemos las de Altuna. Altuna es una empresa familiar dedicada a la fabricación de herramientas de poda. Los primeros pasos de Altuna empiezan en Beasain, Guipúzcoa, en 1879. Unos años después se funda Altuna Hermanos en la localidad de Oñate, donde a día de hoy Altuna sigue fabricando sus herramientas de poda. La permanente incorporación de tecnología y los rigurosos controles de calidad han situado a la marca Altuna en un referente a nivel mundial, ofreciendo herramientas de absoluta confianza para el profesional. Las tijeras Altuna ofrecen las máximas prestaciones en cuanto a ergonomía, ligereza y durabilidad. Tras años de investigación, Altuna lanzó en exclusiva la gama de tijeras fabricadas en fibra de carbono, una herramienta con el equilibrio perfecto entre ligereza y robustez. Otra importante innovación supuso la implantación del sistema de corte rotary. Con el rectificado de la cuchilla y del radio de la misma se logró reducir un 40% el esfuerzo del operador al realizar el corte. Diseño, calidad y servicio son los valores que mejor definen a esta gran marca. Let's prune y disfrutemos mientras podamos con Altuna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias una semana más por estar ahí. Bueno, hoy toca monográfico de poda. Hemos hecho la presentación del que es hoy en día primer fabricante nacional de tijeras de poda y ahora vamos a mostrarles un poco la gama que Altuna nos ofrece dentro de este segmento de tijeras de poda. Porque bueno, aunque el mercado es amplísimo, nos podemos encontrar gran cantidad de herramientas. ¿Qué quieren que les diga? Merece la pena, aunque sea un poquito más caro, elegir siempre una buena tijera, una herramienta de calidad, porque aparte de durarnos mucho más años, vamos a, con un pequeño mantenimiento, tenerla disponible durante mucho más tiempo, pues al final el trabajo que realizamos, el tipo de corte y todo eso, pues va a ser mucho más satisfactorio y vamos a avanzar, vamos a trabajar mucho más rápido si lo hacemos con una buena herramienta. Bueno, pues Altuna nos ofrece desde la típica tijera de una mano, diferentes modelos, diferentes fabricaciones, algunas de ellas fabricadas por ellos, otras ya fabricadas fuera pero con su supervisión, y sobre todo en lo que Altuna es fuerte y desarrolla todo su potencial es en las tijeras de dos manos. Las tijeras que utilizamos para cortar ramas más grandes, para podar los frutales, ya son fabricación 100% nacional. Y ahí es donde, como les digo, Altuna nos ofrece una gama pues, bastante amplia. Desde la tijera de fibra de carbono, una novedad relativamente reciente de los últimos años, es una tijera muy ligera, no pesa prácticamente nada y ahí observamos el corte típico de Altuna, la cuchilla típica de Altuna, complementado en este caso con unos mangos de fibra de carbono que confieren, como decimos, ligereza a la tijera. Es una tijera muy fácil de manejar, prácticamente Altuna la cataloga como profesional, ya que es una tijera con notables garantías, ¿no? En diferentes tamaños, diferente longitud de mango, pues un poco en relación al tamaño del árbol o el tipo de planta que queramos podar. Bueno, esta es la clásica de Altuna, ¿no? Es una tijera ya más tradicional, ¿no? Es la típica tijera con mangos de aluminio, no llega a ser igual de ligera que la de fibra de carbono, pero bueno, es una tijera ya muy ligera, ¿no? No son las antiguas tijeras que utilizaban nuestros abuelos, que son de mangos de hierro forjado, ¿no? En este caso incorporan un mango de aluminio y lo mismo el corte o la cuchilla típica o clásica de Altuna, en este caso con unos mangos de aluminio. Dentro de este segmento nos encontramos pues, tijeras con longitudes bastante grandes. Esta que tenemos por aquí es una tijera pues, ya que nos permite llegar a alturas pues, relativamente considerables, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de escalera ni de elemento, podemos cortar directamente
desde el suelo a una cierta altura. Además, ramas de un cierto grosor, ¿no? De una cierta anchura, pues con este tipo de filo, con este tipo de corte, las podemos cortar sin mucho problema. Si lo que pretendemos es cortar ramas un poco más gruesas y con menos esfuerzo, Altuna nos ofrece el corte tipo yunque. Es una tijera que, a diferencia de la anterior, nos va a permitir cortar ramas bastante gruesas con menos esfuerzo, ¿no? Este refuerzo, este yunque que presenta aquí en el corte, pues hace que a nivel de corte, a nivel de trabajo en este caso, pues sea un poco más sencillo el cortar una rama o un chupón de un determinado grosor, tipo yunque. Bueno, ya por último, hacerles mención a una tijera que la verdad es que cada vez gusta más porque permite un poco o tiene una cierta versatilidad, ¿no? Es una tijera con mangos extensibles, con lo cual pues podemos adaptarla desde una longitud normal, una longitud estándar para trabajar pues, desde el suelo, pero a no excesivamente altura, y si prolongamos los mangos de aluminio, pues podemos conseguir una tijera pues bastante larga. Ya el rendimiento o la densidad de las ramas que podemos cortar baja un poco porque con el mango extendido no hace tanta fuerza, pero bueno, para cortar brotes del año, para cortar chupones, pues es totalmente suficiente y nos permite con poco esfuerzo llegar a una cierta altura. Tijera con mangos extensibles. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, presentado el material, vamos a dar ahora a continuación alguna recomendación de poda para podar dos de las plantas más habituales de nuestros jardines, como son las hortensias y los rosales. Bueno, pues vamos a dar alguna recomendación para la poda de dos de los arbustos pues, más típicos de nuestros jardines. A menudo, aunque es bastante fácil, no lo tenemos del todo claro. A la hora de podar, por ejemplo, una hortensia y un rosal, pues no vale simplemente con cortar, ¿no? Hay que tener un poco unas nociones para, sobre todo, conseguir floración el año que viene. En el caso del rosal, no es excesivamente complicado, ya que el rosal es una planta que va a florecer sobre los brotes del año, con lo cual la poda se centra básicamente en controlar un poco el crecimiento de la planta e irla formando. En variedades que son muy vigorosas, como esta que tenemos aquí, Queen Elizabeth, pues en estos casos la poda se limita a darle un rebaje de la superficie de la planta e irla, digamos, un poco encauzando a la formación de brotes para el año que viene. Con lo cual, lo primero en el caso de los rosales es realizar una poda baja, despuntar todas las ramas para eliminar superficie de la planta. Podemos dar una norma que aproximadamente en rosales depende un poco de las variedades, pero en variedades vigorosas como el Queen Elizabeth, el Chrysler Imperial, variedades que son un poco más fuertes, normalmente lo que vamos a hacer es quitar o eliminar 2/3 de la superficie de la planta, ¿no? Bueno, pues una vez quitada la mayor superficie, lo que podemos hacer es eliminar alguna rama que tengamos envejecida por el medio, ir eliminando pues algún brote de madera que esté muerta, que esté estropeada, y luego alguna rama que sea poco vigorosa o que no tenga un aspecto excesivamente fuerte, la podemos eliminar por completo. Estas ramas que son débiles, pequeñas, pues de cara al año que viene no nos van a dar excesivo número de brotes nuevos, con lo cual, pues salvo que nos interesen para la formación del rosal, en este caso, lo ideal sería eliminarlas. Y las ramas que son simplemente más fuertes, más vigorosas, pues lo que haremos es rebajarlas, ¿no? Cortarlas para provocar una buena emisión de brotes para el año que viene y que el rosal pues, pueda florecer en gran número en la temporada de floración. Bueno, pues aproximadamente ya lo tendríamos. Normalmente un rosal estándar, un rosal de este tipo, de los que llamamos normalmente modernos o grandifloras,
con dejar unos 3, 4, 5 tallos es de todo suficiente para conseguir una buena floración de cara al año que viene. Ya en otras variedades floribundas o otras variedades antiguas debemos seguir otra serie de recomendaciones, pero en los populares híbridos de té, los rosales convencionales, con esto es suficiente. Bueno, y por aquí tenemos la hortensia. Aquí es un poco más complicado, porque la hortensia hay que tener en cuenta que nos va a florecer sobre brotes del año anterior, sobre yemas del año anterior, con lo cual no vale hacer lo que hemos hecho para el rosal, no vale hacer una poda simplemente de despunte, eliminando madera. Aquí debemos, de alguna manera, un poco seleccionar lo que vamos a cortar. Y bueno, en el caso de la hortensia, básicamente la poda se centra en rejuvenecer la planta. Es una especie que tiende a ir envejeciendo sus tallos, por tanto lo que vamos a hacer es ir sustituyendo esos tallos que van quedando un poco lignificados, un poco envejecidos, por otros más nuevos, más vigorosos y que van a florecer perfectamente el año próximo. Por tanto, la poda, como decimos, se centra un poco en eliminar esos tallos, esa madera que se va quedando vieja, esos tallos que van quedando lignificados y que ya de cara al año que viene les va a costar mucho trabajo florecer. Hacemos primero esa labor de eliminación de tallos más secos, más viejos. Es una especie, podemos decir, de aclareo, ya que tampoco, aunque sí que queremos que tenga flores de cara al año que viene, en el caso de la hortensia casi nos va a interesar más la calidad de las flores, el tamaño de sus flores, que no la cantidad, ¿no? Como en el caso del rosal, ¿no? Preferimos tener una buena calidad, un buen tamaño de las flores, que no un número excesivo. Bueno, pues más o menos ya hemos eliminado esos brotes pues que son excesivamente leñosos y que les iba a costar mucho trabajo florecer al año próximo. Bueno, ya de los brotes que tenemos nuevos, estos que se ven un poco más fuertes, más vigorosos, lo que vamos a hacer es seleccionar un poco, ¿no? Seguir haciendo este aclareo que hablamos, ir eliminando algunos en detrimento de otros e ir compensando un poco la estructura de la planta. Por ejemplo, aquí tenemos uno bastante fuerte, bastante vigoroso y otro más débil, pues el débil fuera. Aquí nos pasa lo mismo, volvemos a tener otros dos brotes prácticamente pegados, pues vamos a dejar el que consideramos que es un poco más fuerte. Bueno, y más o menos ya tendremos nuestra hortensia lista para la floración del año próximo. Como ven, los brotes que hemos dejado no los tocamos, no los despuntamos, no les quitamos nada, salvo si nos apetece pues hacer una limpieza de las hojas, pero los brotes que dejamos para la floración del año que viene deben quedar enteros, deben quedar sin cortar. Hemos eliminado parte de madera seca, madera muerta, y bueno, hemos seleccionado un poco los que nos parecen más fuertes y más vigorosos para el año que viene. Bueno amigos, monográfico de poda, eligiendo primero la tijera apropiada y luego dando alguna recomendación para podar dos de las plantas pues más típicas de nuestros jardines. Seguiremos hablando de poda, seguiremos hablando de árboles, de arbustos en las próximas semanas. Ya les emplazo que en breve comenzamos con la temporada de frutales y nada más, nos vamos con la promesa de volver la próxima semana si ustedes quieren y como es habitual con nuestra sección Problema-Solución. Vamos a darle hoy algunas recomendaciones para la utilización de musgo en nuestras decoraciones de Navidad. Les veo a todos la semana que viene. Hasta pronto. El musgo es otro de los elementos típicos de la decoración de Navidad, pero a menudo se plantea el problema de cómo conseguirlo, y es que no está nada bien irnos al monte, irnos al campo y retirar ese musgo que crece de manera salvaje, ya que en la naturaleza, en
en el medio ambiente cumple su función, ¿no? Si lo retiramos, si lo eliminamos, si todos vamos al monte y quitamos el musgo, pues prácticamente tendremos algún problema. Por eso existe el musgo cultivado, viveros que se dedican a la producción y comercialización de musgo cultivado, no es idéntico al musgo tradicional, son otras especies, pero que se prestan muy bien a las decoraciones de Navidad. Además, son muy fáciles de mantener, simplemente rociándolo periódicamente con agua podemos tener perfectamente verde y perfectamente visible el musgo durante todas las fiestas. Incluso existe el musgo preservado, musgo deshidratado, que podemos utilizar año tras año en nuestras decoraciones sin aplicar ningún tipo de riego, sin ningún tipo de agua. Un problema, conseguir musgo para decoración de Navidad. Una solución, adquirir musgo natural cultivado o bien musgo preservado.